Bienvenido al canal Audiobooks, tu ventana al mundo de la lectura sonora. Hoy te traemos Manual de Estoicismo de Epicteto. Antes de comenzar, queremos aclarar que el número de capítulos en un manual de estoicismo puede variar dependiendo del autor y el enfoque del manual en cuestión. Algunos manuales pueden tener solo unos pocos capítulos que cubran los conceptos básicos del estoicismo, mientras que otros pueden estar más detallados y extensos, dividiendo los temas en múltiples capítulos. Por ejemplo, Meditaciones, de Marco Aurelio, a menudo considerado un manual de estoicismo, está dividido en 12 libros, aunque estos no se corresponden directamente con capítulos. Otros manuales modernos pueden tener estructuras más definidas con un número específico de capítulos. No hay un número fijo de capítulos para un manual de estoicismo. Puede variar ampliamente dependiendo del autor y el enfoque del texto. Dicho esto, comencemos. Introducción, explorando las raíces del estoicismo. El estoicismo, una filosofía que ha resistido el paso del tiempo, se erige como una guía temporal para el entendimiento de la naturaleza humana y el arte de vivir una vida plena y virtuosa. En el corazón de esta antigua filosofía yace una sabiduría práctica que ha sido transmitida a través de generaciones, influenciando a filósofos, líderes y personas comunes por igual. Los orígenes del estoicismo se remontan al siglo III a.C., cuando Zenón de Citio fundó la escuela estoica en Atenas. Sin embargo, fue durante los primeros siglos de la era común cuando el estoicismo alcanzó su apogeo, con figuras como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio que dejaron un legado perdurable a través de sus obras y enseñanzas. Entre estas notables figuras, se destaca Epicteto, un esclavo liberto convertido en filósofo cuyo manual de estoicismo sigue siendo una de las obras más influyentes dentro del canon estoico. Aunque la obra de Epicteto fue compilada por su discípulo Arriano, las enseñanzas contenidas en este libro son una destilación pura de los principios estoicos fundamentales que guiaron la vida de Epicteto y sus seguidores. Este libro es mucho más que una simple recopilación de ideas filosóficas, es una invitación a la reflexión profunda y al cambio personal. A través de sus páginas, nos adentramos en el mundo interior de Epicteto y exploramos las lecciones prácticas que él y sus predecesores ofrecen sobre cómo afrontar las vicisitudes de la vida con coraje, sabiduría y virtud. A pesar de haber sido escrito hace más de 2000 años, el Manual de Estoicismo de Epicteto sigue resonando con una relevancia sorprendente en el mundo moderno. En un momento de incertidumbre y cambio constante, las enseñanzas estoicas ofrecen un ancla de estabilidad y un faro de esperanza para aquellos que buscan encontrar significado y propósito en medio de la adversidad. Así, nos aventuramos a embarcarnos en un viaje a través de las páginas de este libro, explorando las profundidades del estoicismo y descubriendo cómo sus enseñanzas pueden transformar nuestras vidas de manera significativa y duradera. En la sabiduría antigua del estoicismo, encontramos un faro de luz en la oscuridad, una guía segura en tiempos de incertidumbre y una invitación a vivir con integridad, coraje y compasión. Capítulo 1. Introducción a la filosofía estoica. En esta sección inicial del Manual de Estoicismo, Epicteto nos lleva de la mano hacia los fundamentos de la filosofía estoica, que servirán como base para todo el texto. La esencia de este capítulo reside en la distinción entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está, y cómo esta distinción forma la base de una vida en armonía con la naturaleza. Epicteto comienza resaltando la importancia de la filosofía como un camino hacia la virtud y la felicidad. Para él, la filosofía no es un simple ejercicio intelectual, sino una guía práctica para vivir bien. Nos invita a considerar la vida desde una perspectiva filosófica, una vida en la que la razón y la virtud guíen nuestras acciones y decisiones. La distinción fundamental entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está emerge como el tema principal de este capítulo. Epicteto nos enseña que solo tenemos control sobre nuestras opiniones, deseos y aversiones, mientras que todo lo demás, como las circunstancias externas, está fuera de nuestro poder. Esta idea puede parecer simple, pero es profundamente transformadora, nos libera del sufrimiento causado por preocuparnos por cosas que no podemos cambiar. Al aceptar esta distinción, nos liberamos del peso de las expectativas irrealistas y las preocupaciones innecesarias. Nos permite centrarnos en lo que realmente importa, cómo elegimos responder a las circunstancias de la vida. Epicteto nos desafía a cultivar una actitud de aceptación y serenidad ante las cosas que no podemos cambiar, y a enfocar nuestra energía en aquellas que sí podemos controlar, nuestras actitudes y acciones. Este capítulo sienta las bases para todo el texto, estableciendo el tono y los principios que guiarán nuestras reflexiones y prácticas a lo largo del Manual de Estoicismo. Nos invita a considerar profundamente la naturaleza de nuestro control sobre nuestras vidas y a adoptar una actitud de aceptación y serenidad ante las circunstancias externas. En última instancia, nos desafía a vivir de acuerdo con los principios estoicos para alcanzar una vida de virtud y sabiduría. Capítulo 2. Aceptación de la realidad y serenidad interior. En este capítulo, nos sumergiremos en la profunda enseñanza de Epicteto sobre la aceptación de la realidad y cómo cultivar la serenidad interior en medio de las circunstancias cambiantes de la vida. Epicteto nos enseña que la aceptación de la realidad es esencial para alcanzar la paz interior y la felicidad duradera.
Nos recuerda que la vida está llena de situaciones que están más allá de nuestro control, y que resistirse a ellas solo nos causa sufrimiento y angustia. En cambio, al aceptar la realidad tal como es, podemos encontrar una mayor tranquilidad y equilibrio en nuestras vidas. La aceptación de la realidad no significa resignación pasiva ante las circunstancias adversas, sino más bien una actitud de calma y serenidad ante ellas. Epicteto nos insta a reconocer que muchas cosas en la vida están fuera de nuestro control, incluyendo los eventos externos y las acciones de los demás. Sin embargo, nos recuerda que siempre tenemos el poder de elegir cómo responder a estas circunstancias. Una de las claves para cultivar la aceptación de la realidad es desarrollar una actitud de desapego hacia las cosas externas. Epicteto nos enseña que las posesiones materiales, el estatus social y otros bienes mundanos son indiferentes en términos de nuestra verdadera felicidad y bienestar. Al liberarnos del apego a estas cosas, podemos encontrar una mayor libertad interior y una mayor satisfacción en nuestras vidas. La práctica de la aceptación de la realidad también implica aprender a dejar ir el pasado y no preocuparse por el futuro. Epicteto nos recuerda que el pasado ya no existe y el futuro aún no ha llegado, por lo que preocuparse por ellos es inútil y solo nos distrae del presente. En cambio, nos insta a enfocar nuestra atención en el aquí y ahora, y a vivir plenamente en el momento presente. La aceptación de la realidad nos ayuda a encontrar paz interior incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Nos permite enfrentar los desafíos de la vida con coraje y determinación, sabiendo que no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor. Nos libera del peso del pasado y la ansiedad por el futuro, y nos permite encontrar alegría y satisfacción en el momento presente. En resumen, la aceptación de la realidad es una habilidad crucial que nos ayuda a encontrar paz interior y felicidad duradera. Nos permite enfrentar los desafíos de la vida con calma y serenidad, y a encontrar satisfacción en medio de las circunstancias cambiantes. A través de la práctica de la aceptación de la realidad, podemos alcanzar una mayor libertad interior y una vida más plena y significativa. Capítulo 3. El dominio de las pasiones y emociones. En este capítulo, Epicteto nos sumerge en una profunda reflexión sobre el papel de las pasiones y emociones en nuestra vida y cómo podemos aprender a dominarlas para alcanzar la paz interior y la virtud. Epicteto comienza por señalar que las pasiones y emociones, aunque naturales en los seres humanos, pueden ser fuente de perturbación y desequilibrio si no se manejan adecuadamente. Nos dice que las emociones como la ira, el miedo, la envidia y la codicia pueden nublar nuestro juicio y llevarnos a actuar de manera impulsiva e irracional. El filósofo estoico nos advierte que permitirnos ser dominados por nuestras emociones nos hace vulnerables y nos aleja de la virtud. Nos impide actuar de acuerdo con la razón y la naturaleza. Por lo tanto, Epicteto nos anima a practicar el dominio sobre nuestras emociones, no reprimiéndolas, sino comprendiéndolas y dirigiéndolas de manera adecuada. Epicteto nos enseña que nuestras reacciones emocionales son el resultado de nuestras propias interpretaciones y juicios sobre el mundo. Nos alienta a examinar críticamente estas interpretaciones y a cuestionar su validez. Nos desafía a adoptar una perspectiva más racional y objetiva, que nos permita ver las cosas como realmente son y no como nuestras emociones nos hacen percibirlas. El filósofo también nos ofrece consejos prácticos para manejar nuestras emociones de manera efectiva. Nos dice que cuando nos sintamos dominados por la ira, el miedo u otras emociones perturbadoras, deberíamos detenernos y reflexionar sobre la situación. Deberíamos preguntarnos si nuestra reacción es justificada y si estamos exagerando la importancia del evento. Epicteto nos recuerda que la verdadera fortaleza radica en nuestra capacidad para controlar nuestras emociones y actuar con calma y serenidad, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Nos anima a cultivar la paciencia, la compasión y la humildad, y a no permitir que nuestras emociones nos dicten cómo debemos vivir nuestras vidas. En resumen, este capítulo nos invita a reflexionar sobre el poder de nuestras emociones y cómo podemos aprender a dominarlas para alcanzar la virtud y la serenidad interior. Epicteto nos desafía a cultivar una mente tranquila y equilibrada, libre de las perturbaciones de las pasiones desenfrenadas, y a vivir de acuerdo con los principios de la razón y la naturaleza. Capítulo 4. La práctica de la virtud. Epicteto, en su obra Manual de Estoicismo, nos sumerge en el corazón de la filosofía estoica, donde la virtud ocupa un lugar central. Este capítulo nos lleva a explorar la esencia de la virtud y cómo puede transformar nuestras vidas. La virtud, según Epicteto, no es simplemente un conjunto de reglas morales externas, sino una cualidad interna que impregna todas nuestras acciones y decisiones. Nos guía hacia una vida de autenticidad y excelencia moral. Epicteto identifica 4 virtudes principales: sabiduría, justicia, valentía y templanza. Estas virtudes, combinadas, forman el fundamento de una vida ética y significativa. La sabiduría es el discernimiento práctico que nos permite comprender la realidad y actuar en consecuencia. Nos lleva a cuestionar nuestras creencias y a buscar la verdad en todas las áreas de nuestra vida.
Epicteto nos exhorta a cultivar esta virtud a través de la reflexión y el autoexamen constante, siempre aspirando a una comprensión más profunda del mundo que nos rodea y de nosotros mismos. La justicia es el compromiso de actuar con equidad y respeto hacia los demás. Nos insta a tratar a todos con imparcialidad y compasión, reconociendo la dignidad inherente en cada ser humano. Epicteto nos desafía a ejercitar esta virtud incluso en las situaciones más difíciles, cuando nuestros propios intereses puedan estar en juego. La valentía es la fortaleza interior que nos permite enfrentar los desafíos con determinación y coraje. Nos impulsa a superar nuestros miedos y a actuar en consonancia con nuestros principios más elevados, incluso cuando enfrentamos adversidades y dificultades. Epicteto nos recuerda que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar valientemente a pesar de él. La templanza es el autocontrol que nos permite moderar nuestros deseos y apetitos. Nos enseña a vivir con sobriedad y equilibrio, evitando la indulgencia y la autogratificación impulsiva. Epicteto nos alienta a practicar la templanza en todas las áreas de nuestra vida, cultivando hábitos saludables y rechazando la búsqueda excesiva de placer. En resumen, la práctica de la virtud según Epicteto implica un compromiso constante de automejora y autodisciplina. Nos desafía a vivir de acuerdo con nuestros valores más elevados y a aspirar a una vida de autenticidad y excelencia moral. Al cultivar las virtudes estoicas, podemos encontrar una mayor satisfacción y significado en nuestras vidas, independientemente de las circunstancias externas que enfrentemos. Capítulo 5. La importancia del autodominio y la práctica constante. En este capítulo, profundizaremos en la importancia del autodominio y la necesidad de una práctica constante para cultivar la virtud y la serenidad interior, temas fundamentales en la filosofía estoica. Epicteto nos enseña que el autodominio es una habilidad crucial que debemos desarrollar para vivir una vida virtuosa y en armonía con la naturaleza. El autodominio implica la capacidad de controlar nuestras acciones, emociones y pensamientos, incluso en medio de las circunstancias más desafiantes. Para Epicteto, el autodominio no es simplemente una cuestión de fuerza de voluntad, sino una habilidad que se desarrolla a través de la práctica constante y la disciplina mental. Nos insta a ejercitar nuestro poder de elección y a actuar de manera consciente y deliberada en todas las áreas de nuestra vida. Una de las prácticas fundamentales para cultivar el autodominio es el autoexamen. Epicteto nos anima a examinar nuestras acciones y motivaciones con honestidad y a corregir cualquier desviación de la virtud. Nos insta a identificar nuestros hábitos y patrones de pensamiento que nos alejan de nuestros objetivos más elevados y a trabajar diligentemente para cambiarlos. Además del autoexamen, Epicteto nos recuerda la importancia de la atención plena en nuestras acciones y pensamientos diarios. Nos alienta a estar presentes en el momento y a no permitir que nuestras mentes divaguen hacia preocupaciones futuras o remordimientos pasados. La atención plena nos ayuda a tomar decisiones conscientes y a actuar de acuerdo con nuestros valores más profundos. El autodominio también implica aprender a manejar la adversidad con calma y serenidad. Epicteto nos enseña a aceptar las dificultades de la vida con ecuanimidad y a enfrentarlas con coraje y determinación. Nos recuerda que nuestras respuestas a las circunstancias externas son más importantes que las circunstancias mismas, y que podemos encontrar fuerza y resiliencia dentro de nosotros mismos. En resumen, el autodominio es una habilidad fundamental que nos ayuda a vivir una vida virtuosa y en armonía con la naturaleza. Requiere práctica constante, autoexamen y atención plena en todas nuestras acciones y pensamientos. A través del autodominio, podemos alcanzar una mayor serenidad interior y una vida más plena y significativa. Capítulo 6. El papel de la razón. El papel de la razón en la filosofía estoica, como enseñada por Epicteto y otros filósofos estoicos, es fundamental para entender cómo vivir una vida virtuosa y en armonía con la naturaleza. La razón se considera la facultad humana más elevada y la guía principal para alcanzar la sabiduría y la virtud. Para los estoicos, la razón es la capacidad que nos permite discernir entre lo que está dentro de nuestro control y lo que no lo está. Epicteto nos enseña que solo tenemos control sobre nuestras opiniones, deseos y aversiones, mientras que todo lo demás, incluyendo las circunstancias externas, está fuera de nuestro poder. Al reconocer y aceptar esta distinción, podemos vivir con mayor serenidad y aceptación de la realidad tal como es. La razón también nos ayuda a entender y vivir de acuerdo con los principios éticos fundamentales del estoicismo, como la justicia, la valentía, la templanza y la sabiduría. A través de la razón, podemos examinar nuestras acciones y decisiones con claridad y discernimiento, y actuar de acuerdo con nuestros valores más profundos. Además, la razón nos permite cultivar una actitud de indiferencia hacia las cosas externas y encontrar satisfacción en el desarrollo de la virtud y el carácter moral. Epicteto nos enseña que la verdadera felicidad y la paz interior provienen de vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza, en lugar de buscar la gratificación en cosas materiales o el reconocimiento social. La razón también nos ayuda a enfrentar los desafíos de la vida con coraje y determinación. Nos permite evaluar las situaciones con calma y encontrar soluciones prácticas a los problemas que enfrentamos. Además,
la razón nos ayuda a cultivar una actitud de aceptación y serenidad ante las circunstancias externas, reconociendo que no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor. En resumen, el papel de la razón en la filosofía estoica es central para vivir una vida virtuosa y en armonía con la naturaleza. Nos ayuda a discernir entre lo que está dentro de nuestro control y lo que no lo está, a actuar de acuerdo con nuestros valores más profundos, y a enfrentar los desafíos de la vida con coraje y serenidad. A través de la razón, podemos encontrar una mayor paz interior y una vida más plena y significativa. Capítulo 7. Indiferencia hacia las cosas externas. En el capítulo sobre la indiferencia hacia las cosas externas, en la filosofía estoica, se destaca la importancia de cultivar una actitud de desapego hacia las circunstancias externas que están más allá de nuestro control. Los estoicos, como Epicteto, enseñan que la verdadera felicidad y la serenidad interior provienen de vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza, en lugar de depender de factores externos como la riqueza, el estatus social o el reconocimiento. En este capítulo, se enfatiza que la indiferencia hacia las cosas externas no implica una falta de interés o pasividad ante la vida, sino más bien una actitud de aceptación y serenidad ante las circunstancias cambiantes. Los estoicos nos recuerdan que las posesiones materiales, el éxito mundano y otros bienes efímeros no tienen un valor intrínseco y no deben ser la fuente de nuestra felicidad. En lugar de buscar la gratificación en cosas externas, los estoicos nos instan a cultivar la virtud y el carácter moral como las verdaderas fuentes de satisfacción y realización. Nos recuerdan que la verdadera felicidad radica en vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos y en cultivar una actitud de aceptación y serenidad ante las circunstancias de la vida. En resumen, el capítulo sobre la indiferencia hacia las cosas externas nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con las circunstancias externas y a cultivar una actitud de desapego hacia ellas. Nos recuerda que la verdadera felicidad proviene de vivir de acuerdo con la razón y la virtud, en lugar de buscar la gratificación en cosas efímeras y externas. Y hasta aquí el libro de hoy. Espero que hayas adquirido nuevos conceptos y sobre todo no te olvides de aplicar aquello de más utilidad para tu día a día y mejorar tu desarrollo personal.